Bienvenidos a un nuevo video. En este vamos nosotros a hablar sobre los tipos de ecuaciones químicas que existen. Tenemos tres tipos: molecular, iónica e iónica neta, ¿sí? Pero para poder entender la iónica neta tenemos que hablar algo sobre solubilidad, ¿sí? Solubilidad de iones. En la descripción del video les voy a dejar un link para que ustedes puedan descargar una tabla generalizada de solubilidad, ¿sí? Que la vamos a ver en este momento. Como podemos ver, aquí tenemos nuestra tabla de solubilidades, ¿sí? Podemos ver aquí los iones, ¿sí? Y su solubilidad. En este caso, por ejemplo, ¿cómo manejamos este cuadro? Todos los nitratos, todos los cloratos, todos los percloratos son solubles en agua, ¿sí? Todos los acetatos son solubles en agua, el de plata poco. Todos los cloruros son solubles excepto cloruro de plata, cloruro mercurioso, calomelanos, y cloruro de plomo 2, aunque el cloruro de plomo 2 es soluble en agua caliente, ¿sí? Sulfatos. Todos los sulfatos son solubles en agua, excepto el de plomo y el de bario. Poco solubles los de calcio, mercurio 1 y plata. Los carbonatos y los fosfatos todos son insolubles en agua, excepto al que yo le llamo el trío, sodio, potasio y amonio, ¿sí? Solo de sodio, potasio y amonio son solubles, los demás son insolubles. Ténganlo en cuenta. Los hidróxidos. Todos los hidróxidos son insolubles en agua, excepto el trío, sodio, potasio y amonio. Poco solubles los de calcio, bario y magnesio. Los sulfuros, sulfitos, son insolubles todos, excepto los de sodio, potasio, amonio, calcio, bario y magnesio. Los fluoruros, todos son insolubles, excepto los de sodio, potasio, amonio. Siempre miren el trío, ¿no? Todas las sustancias de sodio, potasio y amonio son solubles en agua, todas. Tengan en cuenta siempre eso. La plata, el aluminio, cromo 3, cobalto 3 y estaño 2. Bromuros y ioduros, todos son solubles, excepto el de plata, el de mercurio 1, mercurio 2, cobre 2 y plomo 2. Entonces, esa es la manera de trabajar con esta tabla de solubilidades. Importante porque ya vamos a ver con simulaciones de laboratorio, ¿sí? Y con reacciones, cómo es que vamos a utilizarlo, ¿sí? Ténganlo en cuenta. Bien, tenemos ahí nuestro laboratorio virtual, laboratorio de inorgánica. Entonces, acá tenemos nuestra bodega de los reactivos, todos son nitratos, y aquí tenemos nuestros precipitantes, ¿sí? Tenemos hidróxido de sodio, tenemos carbonato de sodio, tenemos sulfato de sodio, cloruro de sodio, sulfuro de sodio, hasta allí, ¿sí? Amoníaco, peróxido de hidrógeno, ácido nítrico, bueno. Entonces vamos nosotros a trabajar con ion cobre más 2. Entonces, y lo llevamos a nuestro laboratorio. Aquí lo vamos a multiplicar, lo vamos a dividir, de acuerdo a todos los precipitantes que tenemos, que son 2, 3, 4 y 5. 4 y 5. Muy bien. Como ustedes observan, la solución es incolora, porque el sulfato cúprico sí es soluble en agua. ¿Qué dice los sulfatos? Todos los sulfatos son solubles en agua, excepto el de bario y el de plomo 2. ¿Sí? Entonces todos los demás no entran en la regla el cobre, entonces sí es soluble en agua. Vamos a ver la reacción entre el sulfato cúprico y el hidróxido de sodio. Recordemos los tipos de reacciones. Las reacciones que tendríamos aquí sería una reacción de doble desplazamiento, en el cual se formaría, bueno, aquí puede ser sulfato o nitrato, ¿no? Porque todos los nitratos son solubles en agua. Y según el simulador dice nitrato. Muy bien, trabajemos con nitrato. Entonces, tenemos nitrato cúprico y tenemos hidróxido de sodio. Entonces, si nosotros hacemos reaccionar
tendríamos nitrato de sodio más hidróxido cúprico o hidróxido de cobre 2. ¿Sí? Y recordemos que todas las sustancias de sodio son solubles en agua. Por lo tanto, el precipitado, que va a ser hidróxido cúprico, sabemos que lo vamos a ver, ¿no? Entonces veamos. Si le agregamos hidróxido de sodio, observemos, miren, se ha formado un precipitado de color celeste turquesa. Para ver qué tipo es este precipitado, si es polvo, si es gelatinoso, vamos a centrifugar. Entonces, de esta manera centrifugamos y vemos. Si quedan porciones en las paredes del tubo, entonces este es un gelatinoso. Pero si sedimenta todo, es polvo. Observemos, miren, no ha sedimentado todo. Por lo tanto, este es un precipitado gelatinoso color celeste turquesa. ¿Sí? Este de aquí es el hidróxido de cobre 2. ¿Sí? Y aquí estaría la solución de nitrato de sodio. Vamos a verlo eso en una reacción química. Bien, tenemos nuestra reacción del experimento realizado hace un momento. Teníamos en el tubo de ensayo nitrato de cobre 2, color celeste turquesa, soluble en agua, ¿sí? Una solución limpia. El hidróxido de sodio, pues también es soluble en agua, ¿no? Es soluble en agua. Por lo tanto, aquí, si yo hablo de estas dos sustancias, ¿cuál es la que sedimenta o precipita? Yo diría que es esta. ¿Por qué no? Porque las de sodio, todas las de sodio, potasio y amonio son solubles en agua. Entonces, esta es acuosa. ¿Sí? Y por lo tanto, esto yo le puedo poner una S, que significa sólido, o yo le puedo poner una flecha hacia abajo, que significa precipitado. ¿Sí? Luego, ¿qué tenemos que hacer? Igualar. Entonces, igualamos por tanteo, simplemente. 2 nitratos, 2 nitratos. 2 sodios, 2 sodios. 2 OHs, 2 OHs, automáticamente. Esta ecuación es la molecular, donde la molecular se presentan todos los compuestos o todos los elementos presentes en la ecuación. Entonces, esta es la molecular. ¿Sí? Una ecuación química molecular, donde están todos los compuestos, ¿sí? Inclusive con sus estados de agregación. Ahora, las sustancias iónicas o las que se disuelven en el agua se van a separar en iones, ¿sí? Toda sustancia iónica, por supuesto, tiene un ion positivo y un ion negativo, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, tenemos cristales de cloruro de sodio, pues vamos a tener NaCl. Pero si estos cristalitos de cloruro de sodio los coloco en agua, ya no voy a tener cloruro de sodio, sino voy a tener, si esto disuelto en el agua, yo voy a tener iones sodio y voy a tener iones cloruro en iguales cantidades. ¿Sí? Porque se han separado en iones, porque es una sustancia iónica, es soluble en agua. La mayoría de sustancias inorgánicas e inorgánicas que se disuelven en el agua son iónicas, ¿sí? O sea, que se separan en iones, se ionizan, ¿sí? Separarse en iones. Entonces, eso es lo que pasa y es lo que tenemos que hacer en la ecuación iónica. Todo lo acuoso, esto significa acuoso disuelto en agua en solución, acuoso disuelto en agua en solución. Entonces, si están disueltos en agua, están separados en iones. Y esa es la iónica. Ecuación iónica. Entonces, veamos aquí. ¿Qué tengo? Tengo ion cobre más 2 y tengo ion nitrato. Los dos se van a separar. Entonces queda ion cobre más 2 acuoso más 2, miren que esta altera a lo que está dentro del paréntesis,
2 iones nitrato, ¿sí? Acuosos, más 2 iones sodio, también acuosos, más 2 iones hidroxilos, acuosos. Toda sustancia que no se disuelve en el agua no se va a separar en iones. Tengan siempre en cuenta esto. ¿Qué vimos aquí? Que el hidróxido cúprico precipita, no se disuelve en el agua, por lo tanto no se separa en iones. Lo bajamos igual. Esto es un sólido que lo bajo igual. Hidróxido cúprico, insoluble en agua. Más. Lo que quedó en la parte superior después de centrifugar es lo que tiene disuelto los iones, bueno, el nitrato de sodio disuelto, ¿no? Iones sodio acuoso más 2 iones nitrato acuosos. Bien, esta es la iónica que hemos hecho, hemos separado a cada sustancia acuosa en sus iones, ¿sí? Con las cantidades que deben ser. 2 OH, 2 OH, porque acá tenemos los 2 OH también, ¿sí? Bien. Ahora, la iónica neta resulta al eliminar los iones comunes o llamados iones espectadores. ¿Qué son los iones espectadores o iones comunes? Aquellos que se repiten en un miembro y en el otro. ¿Sí? Veamos. Cobre, que está como ion, cobre más 2 acuoso, no es lo mismo que esto de acá. Sí, el cobre también está con más 2. Pero ¿cuál es la diferencia? Que este de acá no está separado. ¿Sí? No está separado. Por lo tanto, no es igual a él. No es un ion común. 2 nitratos. Veamos en el otro miembro. 2 nitratos. ¿Qué hacemos? Los eliminamos. Se van los nitratos. ¿Sí? ¿Quién más es un ion espectador? O ion expectante. O ion común. 2 sodios. 2 sodios. También los eliminamos. ¿Sí? Veamos, hay 2 OH aquí. Pero acá también hay 2 OH, pero no es lo mismo. Esta sustancia no se ha separado. Lo mismo que decíamos con el cobre, ¿verdad? Tiene la misma carga, pero la diferencia es que esta es una sustancia que no se ha disuelto, no se ha separado, o sea que no es igual que esto de aquí. Por lo tanto, ahí queda. ¿Sí? La iónica neta es lo que queda después de eliminar los iones espectadores. O sea, esta es la iónica neta. ¿Qué me queda? Cobre más 2 acuoso. Más 2 hidroxilos también acuosos. ¿Qué nos queda en el otro? Hidróxido cúprico. O hidróxido de cobre 2. Insoluble en agua. Esa es la iónica neta. ¿Sí? En una reacción donde no haya un precipitado, se supone que todas las sustancias son iónicas. Entonces no habrá una iónica neta. Siempre habrán los iones espectadores. Y si los eliminamos, quedará nada. ¿Sí? Tengan siempre en cuenta eso. Por eso es que estuve hablando de solubilidad. ¿Sí? Hay que tener en cuenta la solubilidad para poder trabajar con las tres, o con los tres, con los tres tipos de ecuaciones, ¿no? La molecular, la iónica y la iónica neta. ¿Sí? Recapitulemos. La molecular indica a todos los compuestos o todos los integrantes completos en la ecuación con sus estados de agregación. ¿Qué significa estados de agregación? Si es sólido, si es líquido, solo el agua es líquida, ¿sí? Al agua le ponemos la L, porque no es acuosa, lo acuoso es lo que se disuelve en el agua. Y las sustancias que son solubles en agua le ponemos acuoso, AC, o AQ también van a encontrar en algunos libros, ¿sí? Lo que no es soluble lo ponemos como S, o en este caso que aparece de una reacción,
lo ponemos una flechita hacia abajo, que significa precipitado, ¿sí? Precipitado, formación de un compuesto no soluble en agua. Bien, la iónica es separar los iones o todo lo que dice acuoso, separarlos en sus correspondientes iones. Entonces tenemos aquí dos iones, positivo y negativo. Entonces, el cobre se separa del nitrato. Hay dos nitratos, ¿sí? Más los dos sodios iónicos, más los dos grupos OH también iónicos. Eso nos va a dar un compuesto no soluble, que no se va a disociar, no se va a separar en iones, y una sustancia ionizada o disuelta en agua, como la vimos en el laboratorio virtual. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo. Entonces, tomamos otro tubo de ensayo y vamos a ver con nuestro otro precipitante. ¿Cuál es nuestro otro precipitante? Es un carbonato de sodio. ¿Qué dice la tabla de solubilidades? Todos los fosfatos y carbonatos son insolubles en agua, excepto sodio, potasio y amonio. Entonces, se supone o asumimos o vamos a predecir que si yo le coloco carbonato de sodio aquí, vamos a tener un precipitado. Verifiquemos. Le colocamos carbonato y observen, ¿sí? Hay un precipitado. Veamos qué tipo de precipitado es, si en forma de polvo o gelatinoso. Centrifugamos. Entonces vemos que es en forma de polvo, de color celeste, ¿no? Y aquí tenemos la sustancia que ha quedado soluble en agua o disuelta en agua, o de manera acuosa. Vamos a ver la reacción que se da. Aquí tenemos nuestra ecuación molecular, ¿sí? Vamos a colocar las condiciones. ¿Qué dice? Todos los nitratos son solubles en agua. Entonces, esto va a ser acuoso. Todos los carbonatos son insolubles excepto el de sodio, potasio y amonio. Por lo tanto, esto es soluble en agua. ¿Sí? Todos los carbonatos son, veamos aquí, ¿no? ¿Qué tipo de reacción? El carbonato capta el cobre y el sodio capta el nitrato. ¿Sí? Recordemos tipos de reacción. Doble desplazamiento. Entonces, forma carbonato de cobre 2 o carbonato cúprico. ¿Qué dice sobre los carbonatos? Todos los carbonatos son insolubles en agua, excepto sodio, potasio y amonio. No entra en la excepción. Por lo tanto, esto es el precipitado de color ligeramente celeste. ¿Sí? Y, por supuesto, todas las sustancias de sodio o todos los nitratos son solubles en agua. Por lo tanto, esto es acuoso. Es acuoso. Vamos ahora, todas las sustancias acuosas, vamos a separarlas en sus correspondientes iones para hacer la iónica. Entonces, cobre asimismo, cobre más 2 acuoso, más los dos nitratos acuosos, más 2 iones sodio acuosos, más un solo carbonato también acuoso. ¿Qué tenemos? Esta sustancia no se disuelve en agua, no se separa en iones, queda igual. Carbonato cúprico insoluble en agua, más 2 iones sodio acuosos, más los 2 nitratos también acuosos. ¿Sí? Muy bien, vamos ahora a hacer la iónica neta. Eliminamos los iones espectadores o iones comunes. En este caso vemos que hay nitrato y nitrato. Elimino los nitratos. Vemos que el sodio y el sodio están iguales, se eliminan. Por lo tanto, solo me va a quedar cobre más 2 acuoso, más carbonato menos 2 acuoso. Y nos va a quedar carbonato de cobre 2 o carbonato cúprico acuoso. Entonces, tengan siempre en cuenta eso, ¿sí? Si todos los iones son solubles, solo vamos a tener hasta la iónica.
no va a haber iónica neta. Muchas gracias.